Este video tiene como objetivo resolver algunas cuestiones que se han ido dando en el grupo de astrología. Una de ellas tiene que ver con esta publicación. Esta publicación hecha en el seminario de psicoastrología presencial y a distancia. La publicación, tomada de un recorte de un libro sobre la fantasía, bueno, después acerco el título, dice así: es porque el primum movens no es la historia circunstancial del sujeto, por el contrario, tiene que haber un esquema previo capaz de funcionar como organizador. Para Freud, solo hay un modo de dar cuenta de este antecedente. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que hay un antecedente, hay algo, hay una instancia que funciona como organizador de las percepciones y de lo que podríamos llamar los elementos constitutivos de la realidad para el viviente, o sea, el niño. Digo el viviente porque estoy hablando de un niño que todavía no tiene un yo, que todavía no es un sujeto, que es simplemente carne viva. ¿Está bien? Entonces dice el texto: para Freud, solo hay un modo de dar cuenta de este antecedente. Él solamente tiene una manera de dar cuenta de esto, y es pensando en la explicación filogenética, es decir, una explicación de una génesis, de que la cuestión estaría en lo genético. Es posible entonces que todas las fantasías que hoy escuchamos en el análisis, ¿sí?, hayan sido antaño, en las épocas originales del género humano. Él está pensando ya en toda la generación, todo el ser humano, es casi algo que lo deja cerca de Jung, por cierto, ¿no? Porque de alguna manera, claro que él no piensa en un inconsciente colectivo, él está hablando de algo que estaría en los genes y que de alguna manera daría acceso a la totalidad de las experiencias genéticas o ciertas experiencias en épocas originales del género humano. Y así lo dice él allí: hayan sido antaño, en épocas originales del género humano, realidad. Lo que fue realidad de hecho, entonces, en nuestros antepasados, se transformaría en realidad psíquica en los sujetos presentes. Un psiquismo, entonces, en este caso, que anticipándose o estando allí a priori, antes, organizaría de alguna manera la experiencia en un centro autoconsciente, que podría ser el yo, o incluso en un psiquismo más complejo. Entonces el psiquismo al que él se refiere acá sería un protopsiquismo. Bueno, plantea problemitas. Que al crear entonces, no importa, sigamos con la idea de él. Entonces él dice: transformaría esto entonces vivido, esta realidad vivida por los antiguos humanos, pónganse ustedes, se transformaría en una realidad psíquica en nosotros. Una realidad psíquica en el sentido de una fantasía. Voy a poner silencio a mi celular para que no interrumpa. Ahora bien, sigue el texto. Y que al crear fantasías, el niño no haga más que llenar, con la ayuda de la verdad prehistórica, ¿sí?, o sea, anterior a él, de sus antecesores humanos, las lagunas de la vida individual. Acá está un poco el texto que yo resalto, la parte que resalto. Entonces, una vez más, Freud postula una realidad detrás de las elaboraciones fantasmáticas, pero una realidad estructurada, esto es interesante, que funciona como matriz y autónoma respecto de los sujetos y de la que estos dependen de manera absoluta. Esta es la intuición freudiana, o sea, que surge de la clínica, es decir, de la observación, insisto en la cuestión de la clínica. Porque hacer teorías sobre teorías no deja de ser una cuestión bastante onanista y simbólica y muy divertida para los coloquios, pero nada más. Freud
como buen taurino que es, se asienta en la observación y en la clínica, y entonces dice, bueno, esta instancia organizadora, ¿no? Dice, una realidad estructurada y autónoma respecto de los sujetos. Estructurada y autónoma. Fíjense qué interesante las palabras que utiliza. Estructurada quiere decir que funciona como una máquina, como una matriz capaz de organizar las experiencias. Bien. Respecto de los sujetos y de la que estos, los sujetos, y ya estamos hablando ahí entonces de sujetos sujetados a lo social, yo, o sea, un yo, un psiquismo, dependen de manera absoluta. Más aún, dice él, admite la posibilidad de que entre el esquema y las vivencias individuales exista una discordancia capaz de condicionar el conflicto psíquico. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo tengo un esquema heredado, sería un poco el planteo aquí de Freud, tengo un esquema heredado. Este esquema es el esquema del patrón filogenético. Y tengo a su vez una experiencia, una vivencia individual que entra en discordancia o en conflicto con este esquema. Y eso podría ocasionar, por lo tanto, algún tipo de síntomas, de problemas, lo cual sería previsible, ¿no? Porque que las circunstancias presentes coincidan con ese esquema. El planteo que sería otro. El planteo sería cómo esto que yo tengo, que él ve como anterior al momento espaciotemporal del sujeto, o sea, es interesantísimo que él lo ubique en una instancia pretérita. Él lo ubica en una instancia de tiempo desfasada. Yo lo voy a ubicar en otro lugar. Yo voy a decir que es en el mismo tiempo y espacio, pero en otro plano. Esa es la diferencia. Y voy a decir que esto que él no encuentra, esta causa que él le adjudica a lo filogenético, es la carta natal. ¿Está bien? La carta natal como patrón de cualidad, ¿está bien? Que coexiste, pero tiene una distancia, porque no está en el mismo plano, a la emergencia del sujeto como viviente que está naciendo. Como hay una distancia de planos, pero él no lo entiende a esto, él ve una distancia de tiempo. Donde hay distancia de plano, él ve distancia de tiempo. Esto es meramente algo, lo más simple que puedo para explicarlo, para dejar un comentario, porque no poderme escribir esto porque recién lo escribí y se me borró, así que no te van a escribirlo, no. Quienes quieren tener una explicación más sofisticada, bueno, en todo caso tendrán que asistir a alguno de mis cursos o ver mis seminarios online. Ahora bien, es importante entender esto porque este fragmento de texto que encontré hace muy poco, yo voy a buscar bien cuál es el libro, pero no recuerdo, pues estaba online. Me llamó la atención. Yo no sabía que Freud lo había visto de esta manera, tan claramente. Claro que él no le encuentra la respuesta. La otra respuesta de un inconsciente colectivo, que es el intento de respuesta junguiano, no es más que una especie de remix de la posición freudiana, ¿no? No responde tampoco. O sea, encontrar una serie de repeticiones de mitos en distintos tiempos y en distintas culturas no implica que exista un inconsciente colectivo. De todas maneras. Hay fenómenos, o sea, la ciencia, hace ya tiempo, ha empezado a considerar estas cuestiones que no están en lo genético. Vale decir, ¿a qué me refiero? Que si se trata de buscar la génesis de las formas en los genes, pues en los genes no está. Este ya era un problema para los griegos. De ahí que tipos como Rupert Sheldrake hayan intentado o hayan elaborado una hipótesis como la de los campos de resonancia mórfica. Y estos campos de resonancia mórfica, los propios genes del niño al nacer, el propio ADN, el propio cuerpo del niño, podría sintonizar de alguna manera con este campo de información de su propio linaje y de su propia familia, que tiene un alcance en intensidad, es ilimitado como un campo magnético, pero tiene un nivel de densidad cercano, que lo ubicaría en las 4 generaciones anteriores, como dice curiosamente la Biblia,
maldeciré hasta la cuarta generación, que esta posibilidad exista, también afirma la cuestión astrológica, porque está apuntando a lo que yo he relatado como la luna en la carta natal. Es muy importante esto, no la luna simplemente como un refugio donde uno emocional, donde uno fue alimentado con esto y vuelve a esta instancia porque es allí donde se siente seguro. Algo más que eso. Estoy hablando de que una luna en Escorpio, vean mi video de la luna en Escorpio, estamos hablando de un niño que cuando se va formando en el vientre de su madre, yo no digo que uno le toca a la madre, a uno no le toca nada. Yo no pienso en esta cuestión de narcisista, de la necesidad de existir antes de, y toda la zaraza esa. No me voy a explayar demasiado porque lo he hecho en otros videos, creo. Pero básicamente entonces voy a arrancar con la hipótesis de que todo lo que es se forma en ese instante, se va formando a partir de comer, de alimentarse, de que la madre se alimenta. A su vez, todo lo que es perceptivo para la madre va a generar una realidad, un estado psíquico y una realidad emocional, o un plano emocional, o una reacción emocional, que son literalmente ciertos neuropéptidos y ciertas hormonas en el cuerpo de la madre. Quiere decir que lo que la madre puede ser en el discurso de la madre, qué triste, mi marido me engañó, qué mal me siento, va a pasar al niño, no en términos de palabras. Está bien, el niño en la pancita escuchará la voz de la madre, pero lo que está el niño haciendo es creando su cuerpo, se está creando un niño con la carne, ¿sí? Con las hormonas y los neuropéptidos y las células que corresponden a ese estado particular de la madre. El niño es ese estado que la madre vive. Esto es muy fuerte. Y esto es ciencia, por otro lado. Eso que la madre está viviendo emocionalmente, eso que sucede, ese entorno que sucede, se transforma en un niño. Eso es lo que la luna en la carta natal nos viene a señalar. Por eso la astrología para los hindúes, ellos incluso toman el momento de la concepción, etcétera, etcétera. Ahora bien, ese cuerpo particular es como que yo dijese que armo una antena particular, armo una antena está bien, con un bobinado, está bien, que tiene una especificidad, que es la especificidad de esto vivido por esta madre, con este dolor, esta pérdida, estos miedos, estas contradicciones, este rencor respecto de este hombre que la dejó, supongamos, o es una madre que perdió un niño anteriormente y tiene miedo de perder esto, y la idea de la muerte y la angustia. Eso serían ejemplos de una luna en Escorpio. Entonces, ese cuerpito es una antena, es decir, digamos, puede resonar, y para esto hay que ver otros videos donde explico lo que es la resonancia, etc. Va a resonar y va a sintonizar con lo que podríamos llamar el campo de resonancia mórfica de la familia, o sea, el campo de información familiar de los abuelos, de los bisabuelos. Es así posible, entonces, estoy tratando de acercarme a esto que está acá, y todo esto lo vemos en la carta natal, ¿vale? Si en la carta natal nosotros lo que vamos a ver es este esquema, es decir, que la hipótesis que yo estoy proponiendo es que no se trata de la explicación filogenética que busca Freud, sino que de lo que vemos aquí es literalmente el mandala natal. El mandala natal es lo que vemos, que va a funcionar tal cual lo dice Freud aquí, como una realidad estructurada y autónoma respecto de los sujetos, porque pueden hacer con esa misma carta un mellizo, una carta prácticamente idéntica. La carta es la misma, los sujetos no van a ser luego los mismos, van a estar sometidos a diferentes experiencias y van a activar diferentes partes de la carta y van a responder en distintas octavas de posibilidad de esa carta natal. Entonces veamos lo que dice aquí al final, dice: en esa realidad, es esa realidad que da cuenta del juego imaginario, él impone su ley, parece estar, ¿no? Dice, prefigurado el orden simbólico, tal como lo define Lévi-Strauss y Lacan. El orden simbólico como prefigurado. Es sumamente interesante esto. Lo he demostrado en seminarios, uno que di hace poco en La Plata, específicamente gente del campo, o sea, psicoanalistas, psicólogos, donde en vivo pertenecen a este grupo, así que me van a poder desmentir si lo que digo es mentira. De alguna manera dije o expresé, mirando sus cartas brevemente, situaciones que habían podido vivir estas personas en determinados momentos, en determinada edad, y que habían marcado o habían dejado ciertas marcas emocionales, por ende en lo psíquico y por ende en lo simbólico. Ahora bien, quiere decir entonces, volvamos al planteo, que es un planteo interesante, por eso dije acá
a ver si cazaban algo de lo que decía, y hay una serie de respuestas. Voy a tratar de responder en base a esto a otro tema, que es que está dado en el seminario acá, a ver si lo puedo encontrar, respecto de una pregunta y de ciertas cuestiones que se están dando de la posibilidad que tiene la astrología como herramienta de predicción. Ok. Empecemos por entender que la astrología es una ciencia de ciclos. Mora López pregunta aquí un poco por cómo ella va a estar parada respecto de una serie de tránsitos o de circunstancias que va a tener. Es una participante del grupo de Astrología para Todos. Y justamente la mayoría de las personas se escinde de su carta natal. La mayoría de las personas piensa que la carta natal es algo que le pasa a ellos. La carta natal no nos sucede, ¿sí? Somos la carta natal. Somos una expresión de esa cualidad que es la foto del cielo, en el instante de nuestro nacimiento. Luego explicaré cómo es posible que funcione como un reloj dentro de un reloj, por ejemplo en el caso de las progresiones, lo cual es bastante fácil de explicar, si se lo entiende, claro. Si se lo ha visto. Trataré de dedicar un video a eso. Pero la cuestión es cómo estoy yo parado, o otro ejemplo les voy a dar, no personal de esta señora, de esta chica, voy a dar otro ejemplo. Una interpretación sobre la carta de los tránsitos y el futuro de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Podemos saber qué le va a pasar a Cristina Fernández de Kirchner cuando tenga Urano en cuadratura al ascendente? No podemos saber. No podemos saber. Pero sí podemos saber qué va a pasar si Boca juega con River tal día, en tal lugar, a toda la hora exacta. Podemos adelantar el resultado y podemos estar muy cerca de adelantar el resultado. Ahora uno dice, pero ¿cómo? Entonces la astrología sirve para predecir unas cosas y otras cosas no. Vamos por partes. La carta natal me va a decir que yo tengo cierta naturaleza. Me va a decir, por ejemplo, que yo soy un gato. Me va a decir que esa es mi naturaleza. Y sobre ese patrón de naturaleza, que lo voy a llamar así en un sentido bastante espinosista y muy dinámico como lo es Spinoza, en un sentido casi delesista o de delesiano, de lo que voy a hablar es de que puede pasar que ese gato que se críe entre las palomas y que entonces él crea, porque su yo se va a construir espejándose y mirándose con los otros, que es una paloma fea, una paloma negra, que bueno, tiene plumas, tiene pelo, se mete plumas, y bueno, sus hermanitos vuelan y el resto de las palomas vuelan y él aletea y lo único que consigue es arañar a otras palomas que se alejan de él, no vuela, entonces se pone a pensar, bueno, yo soy un tarado, no puedo volar, soy una paloma fea y encima no vuelo. Entonces empieza a haber una discordancia entre su naturaleza, empieza a tener problemas de vínculos, ¿no? Empieza a haber una discordancia entre su naturaleza que él ignora y el ego o el yo o lo que él piensa de él, su imagen de sí mismo. Bien. Yo puedo saber qué va a pasar en determinado momento de la vida de este gato. Y yo puedo saber que de acuerdo al despliegue de su carta natal va a pasar ciertas situaciones de maduración, va a pasar ciertas situaciones frustrantes, un tránsito de Saturno, que va a implicar que él tenga que estructurarse a partir de cierto movimiento muy solitario, o sea, individual, personal, confrontando ciertas limitaciones y frustraciones, bla, 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 está todo en mi blog. Sí. ¿De qué manera lo va él a manejar a esto? Pero no tengo la menor manera, no tengo la menor modo de saber de qué manera él lo va a manejar, porque cada uno, insisto, ¿no? Podemos verlo como los arquetipos junguianos o podemos verlo como lo muestro yo, que son matrices embonantes. Digo, tengo en el subsuelo el tipo que anda con el cuchillo, tengo en el primer piso de este edificio tengo el carnicero, tengo en el siguiente piso más amplio, ¿ven? Lo voy haciendo como un cono. Es una estructura, voy a poner al cirujano cardiovascular, más arriba voy a poner al guerrero Zen, al guerrero samurái. Todos están usando un cuchillo, pero bueno, su nivel de conciencia es diferente y su manejo y su manifestación es diferente y están todos dentro del mismo Marte-Mercurio, supónganse ustedes. Pero la manifestación es distinta. La mayoría hace un movimiento horizontal. Para la mayoría crecer es tener más carnicerías, tener más cuchillos, etc. Es un movimiento horizontal, no es un movimiento vertical. Es el movimiento al que la sociedad nos lleva porque esto conviene al sistema capitalista.
Y mucho de lo que a mí me va a pasar con un tránsito, sabiendo que yo soy carnicero y que estoy fijado en un punto, bueno, es más o menos previsible. Me puede decir, pueden pasar tales o cuales acontecimientos. Es una gran gama, pero depende de cómo usted lo vaya a manifestar. Es probable que el tipo se consiga hacer una cadena de carnicerías o que deje la carnicería, siga teniendo la que tiene, mejor dicho, y se ponga a estudiar en la facultad la carrera de cirujano. Y ambas posibilidades corresponderían al mismo tránsito de crecimiento y expansión, por ejemplo. Entonces, supongan ustedes, por decir una cosa, jupiteriano. Pues. Así que no podemos saber eso. Prever qué va a pasar a una persona es imposible. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que se va a enfrentar un gato con un águila, que dentro de todo, digamos, es un pájaro, pero no es un pájaro tan debilucho, ¿no? Y os voy a poner otro ejemplo que sea más claro. Podría ser, por ejemplo, un tigre. Ahí está. Con un oso. Está. Entonces yo hago la carta del tigre, la carta del oso. Y sé que en ese momento para el tigre está en el momento del celo y del apareo, así que está lleno de testosterona y adrenalina, es bastante loquito. Y tengo que, por la carta natal del oso polar, yo sé que está en un momento de que quiere ir a dormir, está en un momento de hibernación, se comió 3 focas y tiene la panza así, y tiene sueño. Entonces yo, en base a la misma fecha que yo tengo y horario exacto, sé cuál es la circunstancia de las naturalezas de ambos y la potencia de ambos, y más o menos predecir qué puede suceder en el encuentro de esas dos potencias de acuerdo a las circunstancias que salen en la carta natal de ambos. Ahora, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Quiere decir que para hacer una predicción, la cuestión de las predicciones que generan mucha expectativa y muchas preguntas, la astrología no es para hacer predicciones concretas, puntuales. La astrología es una ciencia de ciclos, es una macrociencia, o sea, plantea los macrociclos para entender el desarrollo evolutivo o el potencial evolutivo de la naturaleza de alguien, entendiendo por evolución la posibilidad de llegar a ser lo más plenamente posible aquello que en potencia se es. O sea, que si soy un jazmín, evolucionar y crecer sería dar jazmines. ¿Hay que dar jazmines? No, no hay necesariamente que dar jazmines. ¿Es obligatorio dar jazmines? No. ¿Es un delito no darlos? No. Y si me cae un rayo y me parte la crisma y nunca doy jazmines, y bueno, shit happens. O sea, pasó, qué sé yo, ¿no? Y existe toda esta cosa muy neptuniana y muy libriana de pórtate bien y todo te sonreirá, pide la existencia y no sé qué, decreta tal cosa de la riqueza y no sé cuánto. No son más que jugadas pendejas y narcisistas y omnipotentes, donde el ser humano siempre está tratando de polarizarse de un lado. Es muy fácil hacer un ejercicio que muchas veces propongo en mis seminarios, que es el de inspirar y expirar, y tomar conciencia de eso. Y luego de inspirar y expirar, una cantidad de veces les propongo que traten de no expirar o de no inspirar, cualquiera de las dos. Claro, rápidamente se dan cuenta de que eso es muy difícil y de que no podrían vivir si así fuera. ¿Está bien? Pero el ser humano es así. El ser humano quiere una parte y no quiere otra. Quiere riqueza, no quiere pobreza. Quiere salud, pero no quiere enfermedad. Quiere día, pero no quiere noche. Quiere encuentro, pero no quiere separación. Y es allí donde se encuentra el problema, en esta esquicia. Bueno, eso lo hace el ego. Ese es el ego, ¿está bien? Y esto viene a una publicación también que quiero aclarar, que es esta que está aquí, que es muy importante, para ver si se entiende, porque no he tenido el tiempo de explayarla o de explicarla un poco más. Volviendo a la cuestión y para darle un cierre, ¿para qué sirve la astrología? Pues la astrología sirve para saber cuál es mi naturaleza. Y si hay una diferencia muy grande entre el ego y la naturaleza, sea el ego que se ha constituido polarizándose en aspectos de esa carta y escindiéndose del resto, y por lo tanto aparece ahí cierta cuestión de síntoma, la astrología sirve para integrar eso, sirve para descubrir quién soy. Ahora bien, siempre eso va a implicar que el que yo creía que era desaparezca, o muera, o se transforme, y eso siempre produce angustia. Por eso aparece la resistencia también, y por eso hay una inercia a hacer. Tema concluido. Si hablé muy rápido, ponen pausas, piensan lo que dije, etcétera, porque no tengo muchos tiempos. Acabo de terminar son las 10 de la noche, acabo de terminar de atender y empecé a las 2 de la tarde. Así que vamos a tener acá esto que quisiera explicar, que es una cita de Swami
Ogeisendana es mi alter ego, digamos. Es un blog donde yo escribo ciertos textos propios de corte no astrológico ni psicoanalítico, sino más hacia el lado del Zen. Y sería un lugar no muy apropiado para explicar qué es el Zen. De todas maneras, en esta publicación en particular, yo sintetizo o articulo la astrología porque Armando, que es el segundo personaje, le pregunta a Swami acerca de los signos. Entonces Swami le contesta, le dice, de todas maneras, acerca del mandala del zodíaco, de todas maneras, dice, el mandala y sus signos es la historia en fases, o sea, Tauro, Géminis, Cáncer, en fases, una historia relatada en fases, una historia en el sentido de la secuencialidad del movimiento. Las secuencias son estáticas. Acá empieza Tauro, a tantos grados termina Tauro y sigue Géminis. Y él dice, para yo contar una historia tengo que utilizar las palabras, y las palabras son como cajitas, pero se trataba de un movimiento. Es como cuando yo filmo con una cámara, ¿no es cierto? Una acción cualquiera, es algo fluido, pero quedan frames, o sea, quedan fotos, cuadros, van a ser el efecto de pasar 30 cuadros por segundo da un efecto de movimiento, pero para yo filmarlo tengo que cortarlo, tengo que tomar fotos, imágenes. Esto es muy interesante. Para eso poder atrapar lo real, necesariamente lo tengo que cortar, lo tengo que castrar, lo tengo que coagular, y eso es una ficción, ya eso lo distorsiona, eso es una deformación y una traducción, ya no es lo que es una traducción. Entonces, Swami claramente le dice, el mandala y los signos, el mandala es la historia, es una historia, ¿no es cierto?, de un movimiento. Dice. Y ese movimiento, bueno, correspondería preguntar la historia de qué movimiento. Y le dice del movimiento Aries, o sea, de eso en eso, es decir, de Piscis en Piscis. ¿Qué está diciendo? Está diciéndole a Armando que se imagina algo así, como que Piscis, o eso, Brahma, Dios, como usted lo quiera llamar, cosmos, la creación, es una especie de océano multidimensional o adimensional, pero no es tridimensional, es multidimensional o adimensional, ¿sí? Que podríamos pensar que ese océano se mueve en sí mismo, como que se genera allí una corriente. Y ese movimiento del océano en el océano, ¿sí?, ese movimiento, esa primera instancia de movimiento es Aries. Ese es el movimiento cardinal. Ese movimiento Aries se va a desplegar entonces en una serie de remolinos y de cuestiones. Y la historia de ese movimiento, la historia de Aries, es el resto del zodíaco. Eso es lo que está diciendo Swami. Es muy interesante que Heráclito tenga una frase que me impactó hace muchos años, que es: la guerra es la madre de todas las cosas. Aries es la madre de todas las cosas. Yo ubico a Aries, al signo de Aries, en el registro lacaniano de lo real. Al signo de Tauro en el registro lacaniano de lo imaginario, y a Géminis en lo que nosotros llamamos lo simbólico. Y Swami le sigue aclarando, le dice, es decir, Aries no es más que el movimiento de Piscis en Piscis, no es tampoco que exista un Aries. No es secuencial por sí mismo, le dice, el movimiento ¿no?, al que él se refiere, de Piscis en Piscis, o del océano en el océano, del agua en el agua, Brahma en Brahma, Dios en Dios. Sino que es embonante, como la media, como los toroides, embonante, busquen la palabra, y emergente quiere decir que salen niveles de orden más complejos dentro de ese movimiento de atravesamiento propio. Esto es muy importante porque nosotros solamente podemos pensar en polaridades. Entonces, cualquier cosa que aparece en nuestro plano de manifestación para nosotros va a ser polar siempre. Si desaparece, se reúne en un punto que ya se nos hace inaccesible. Así que las cosas están
¿Implicadas o explicadas? A su vez tenemos otro problema que ustedes pueden observar en esta imagen que estoy poniendo aquí, que es que nuestro cerebro solo puede observar, es una determinación estructural y de procesamiento perceptual, etc. Solo puedo observar, como en este caso, o la copa, el borde de la copa en blanco, o los rostros en negro. Hay una tendencia, digamos, con ejercicio se puede casi hacer lo de la simultaneidad, pero digamos que lo que estoy tratando de demostrar es que pasa lo mismo cuando vemos el dibujo de un cubo. Se puede observar yo que soy el dibujador, pero si ustedes hacen el dibujo de un cubo en rayas, nada más con las rayas parece que fuera hacia adelante o hacia atrás. También hay un ejemplo sobre esto respecto del predominio de los hemisferios cerebrales, con una bailarina en internet que gira y de acuerdo a cuál es el predominio de funcionamiento que tenemos podemos girar en un sentido o en el otro. Entonces básicamente, en concreto, como dije, no solamente cuando las cosas se manifiestan, y eso tiene que ver obviamente con nuestra conciencia, cuando digo que las cosas se manifiestan en términos de polaridades, tiene que ver también con el hecho de que nosotros somos seres polares, tiene que ver con el fenómeno de la mente, básicamente. Por eso el signo de Géminis, que dice la palabra del significante, son dos gemelos y esta polaridad la vamos a ver tanto en el signo de Géminis, que es el de los gemelos y el del habla, pero en realidad hay acá un tema, y es, para mí, en mi modo de ver, el signo de Aries no es perceptible, o sea, nosotros no tenemos acceso a él. El signo que nosotros tenemos acceso, la fase en la que tenemos acceso es en la fase Tauro. Por eso incluso para los egipcios también, Tauro era el primer signo. Yo considero a Tauro como el primer signo. Y lo primero que aparece es dual, porque Tauro es dual. Ahora, tomando a Tauro como signo número 1, Géminis es el signo número 2. Bien, Géminis es 2. Lo más curioso es que Géminis, siendo 2, representando también el tema del significante y de la palabra, es un signo masculino, siguiendo la línea de que Aries es masculino, Tauro es femenino y Géminis masculino, la cuestión del significante fálico. Ahora, este tema de que ver las caras excluye la copa y ver la copa excluye las caras, esta tendencia que tenemos a ver solo un extremo de la polaridad, o el yin o el yang, o la inspiración y la expiración, no es, digamos, determinación absoluta. A través de ejercicios, a través de práctica, a través del trabajo sobre la conciencia, esta instancia se supera. Es una instancia básica. Como decía, esto lo vemos el significante, en tanto en la lógica significante, sí es sí y no es no, y excluye el no, la verdad excluye la mentira, pero no existe sin la mentira, o sea, sin su opuesto. Esta cuestión de la lógica polar, excluyente por oposición, que vamos a ver en la percepción, en lo que les estoy mostrando ahora, también la vamos a ver en, por ejemplo, el significado. Continuamos. Y no hay tal cosa como un orden o un caos. Como tampoco hay tal cosa como materia o energía. Tenemos que quedarnos... Las dos palabras son aspectos de una misma cosa, son engañosas. O bien hablemos de materia o bien hablemos de energía. O bien hablemos de orden o bien hablemos de desorden, de caos. Por eso uno podría hablar de orden, por ejemplo, y podría hablar de materia. Es decir, que todo es materia. Materia sutil, que es energía, o materia grosera, que es la materia común. Y podríamos hablar de un orden, que es la instancia explicada, y de un orden, que es lo que nosotros llamamos desorden o caos o algo que no percibimos, que es la instancia implicada, cuando está ahí en potencia, ¿no? La famosa semilla taoísta. Ahora, nosotros, imagínense ustedes, ¿no? Si tuviéramos el tamaño hay cosas muy interesantes. Si fuésemos mucho más grandes, todo es relativo a nosotros. O sea,
el hecho de que la física cuántica dé cuenta de lo pequeño, pero la física relativista dé cuenta de lo grande, y que ambas físicas sean difíciles de reunir, a excepción de en algunos puntuales trabajos como el de los agujeros negros, y que, bueno, requieren un cierto nivel de especulación y de establecer reglas que se afirman a sí mismas, o sea, es medio vidrioso todo. Pero uno podría preguntarse, ¿y cómo el universo sabe qué es chico y qué es grande? ¿Y cómo es que lo chico y lo grande depende de mí? Eso significa que la conciencia es la cuestión fundamental acá. La conciencia es la generadora del tiempo, la conciencia es la generadora del espacio. Y nosotros, los seres humanos, uno podría preguntarse, bueno, pero mi conciencia no es solamente la conciencia de uno. Los seres humanos somos un organismo, ¿no? El planeta, el sistema solar es un organismo. Esto explica la astrología, por ejemplo. Les voy a dar un ejemplo. Si un grupo de células de acá de mi piel, cercanas al hueso, podrían creer que el hueso es la instancia sobre la que ellas se despliegan, pero que el hueso en sí está muerto, ¿está bien? Porque no tienen una interacción muy clara con el hueso, o no tienen con el hueso la misma interacción que tienen entre sí las células de la piel. Esto es parecido a que yo pensara, a lo que piensa la mayoría, que otras personas están vivas porque tengo un tipo de interacción con ellos, pero la Tierra no es algo que esté vivo porque es como el hueso. Su interacción es sacar cosas de ella o meter cosas de ella, y el planeta no puede estar vivo. Pensar que el planeta no está vivo es algo parecido como que mis células pensaran que yo, como totalidad, no estoy vivo y soy pensante y que yo no las influencio. Es bastante absurdo, ¿verdad? Hay una sinergia acá. Yo las influencio y ellas me influencian. Aunque yo soy más permanente que ellas. Cada 24 horas, por ejemplo, los glóbulos rojos míos desaparecen, pero yo sigo aquí. Interesante, muy interesante. De la misma manera, todas estas cuestiones de lo grande y lo pequeño son bastante confusas, porque tenemos una visión todavía muy reducida del milagro que nos rodea. Pero basta con que uno se ponga a indagar un poco y va a ver que bueno, uno encuentra el órgano y lo ve groseramente y cree que es un hígado, bueno, y que es una cosa completa. Luego encuentra dentro de él tejidos, luego encuentra dentro de él, o sea, grupos de células, luego encuentra la célula, luego desarma la célula y encuentra moléculas, que son grupos de átomos, y desarma los átomos y encuentra protones y neutrones y desarma esto y encuentra leptones y quarks y antiquarks, y empieza a encontrar una cantidad de cosas, pimesones y qué sé yo. O sea, y ya después no saben bien qué encuentran estos tipos. Y a su vez, si nos vamos para arriba y vemos soles que tienen el tamaño de 50 veces nuestro Sol, o más todavía. Entonces, lo que yo generalmente planteo es que se entienda el eje Capricornio-Cáncer y esta cuestión de las membranas. Por eso dice allí en este artículo, en esta parte, que es embonante y emergente. ¿Por qué membranas? Y dentro del rango de una membrana uno puede ir hacia el centro hasta un punto en donde ya no puede ver qué sigue. Pero si entrara va a encontrar de vuelta otro universo. Y si entrara va a encontrar otro universo. Por eso la idea de universos dentro de universos no es una idea loca. Así funciona entonces. Como dice Chuang Tzu por ahí, como dice el taoísmo, dentro del cabello de un caballo entran universos, ¿no? Por otro lado, dice que este movimiento entonces no es secuencial por sí mismo, sino embonante y emergente, y multidimensional y atemporal. Las dimensiones y el tiempo son un efecto de la conciencia. Lo vemos en secuencia al mandala astrológico, en tanto nos escindimos del mandala, nos vemos separados, como cuando nos vemos separados de nuestra carta, por el efecto reflejante que llamamos conciencia. Es decir, como vamos a ver que el movimiento de eso en eso, supónganse ustedes del agua en el océano, vamos a tener que el océano es uno, pero dentro del océano tenemos corrientes marinas, dentro del océano tenemos corrientes marinas que tienen distinta temperatura de lo que las rodea, se llama gradiente térmico eso. Después tenemos témpanos de hielo en el mismo océano, y tenemos que en la superficie a veces se está evaporando el agua, así que tenemos varios estados de la misma agua. Pero el témpano es el océano, la corriente marina es el océano, el vapor es el océano, todo es el océano. Y estas diferencias del océano en el océano hacen que se produzcan interacciones entre estas distintas densidades y, por ejemplo, el hielo se vea empujado por una corriente. Estos remolinos que se producen, estos efectos de remolino, de ritornelo que se producen entre distintas densidades de lo que es,
es lo que produce lo que yo llamo efecto de conciencia. La conciencia es un efecto. Y es un efecto que está totalmente relacionado con lo social. Nosotros somos la cara interna, digamos, y en un punto de la ideología de lo social. Así como también somos efecto de estas cuestiones que estaba explicando antes de la carta natal y que también ve Freud y que llama la caución filogenética, ¿no? Entonces, cuando este efecto, cuando este bla bla bla, cuando el software de la computadora se escinde de la computadora y pretende no ser la computadora, es donde se arma el problema. Por eso digo que por esta escinsión por la cual el Windows se cree no ser la computadora, no se da cuenta que es computadora sutil, por esta escinsión es que uno ve el mandala como secuencia. Por eso retomo el texto. Dice, en tanto nos escindimos por el efecto reflectante entre densidades que llamamos conciencia y del cual emerge fantasmático el observador. De ese ritornelo que había dicho, de ese fenómeno, emerge el observador como un fantasmático, como un fantasma. Es interesante, uno podría preguntarse, pero ¿cómo puede emerger la inteligencia y conciencia como efecto de reflejo? Pues porque una gota del mar contiene la cualidad de la totalidad del mar y Brahma, Dios, eso es activo, es creativo, es inteligente, es conciencia. Por lo tanto, cuando en un movimiento eso atrapa, el mar atrapa, digamos, una gota dentro de sí, ¿no? Dentro de una membrana, ahí se produce inmediatamente un momento, un instante de actividad. Pero es una actividad que está momentáneamente separada por Dios de Dios. Es una cosa muy difícil de transmitir. Por eso cada uno tiene, y todas las cosas tienen un potencial de inteligencia, porque todas son la inteligencia, todas son Brahma, por eso el potencial de inteligencia. Por eso se despierta la conciencia, fantasmática, pero conciencia al fin. Y por eso el yo, el ego, es real. El que dice que no es real está diciendo cualquier cosa. El que dice que hay que matar al ego no sabe lo que está diciendo. O sea, entonces, sigo el texto. Dice, pero ocurre, ¿no es cierto? O sea, los signos, me refiero, ocurre, el mandala, en simultaneidad. O sea, todos los signos ocurren en simultaneidad. Y de hecho, no cesa de ocurrir ni ha comenzado a ocurrir nunca. Porque para que comenzara y terminara tendría que haber tal cosa como tiempo y tendría que haber tal cosa como lugares. Y en Brahma no hay lugares ni tiempo. Entonces, ni cesan las cosas, ni se crean las cosas, ni dejan de crearse. Aries, entonces, en tanto movimiento, nos parece separado. Pero la corriente marina es un río dentro del océano. De hecho, es el océano regocijándose en el mismo. Dios o Brahma sería puro narcisismo y sería autoerótico si tuviese borde. Les dejo para pensar qué puede significar esto de si tuviese borde, porque si les cuento el final del chiste, el chiste ya no es un chiste. Espero con este video entonces haber aclarado algunas cuestiones importantes de las publicaciones, tanto de Swami como de las publicaciones del grupo de Astrología para Todos, y algunas preguntas que se suelen dar y algunos debates en los que aparece la cuestión de para qué sirve la astrología, qué puede hacer la astrología y qué no puede hacer la astrología, la neurosis del yo, en su necesidad de prever, en su temor, en su necesidad de controlar lo que va a pasar, etc., hace que muchos astrólogos utilicen y traten de refinar métodos de predicción como para de alguna manera anticiparse y tener controladas sus vidas. Esas personas deberían tomar, primero que nada, una flor que se llama Cherry Plum, que es para el miedo de Bach, que es para el miedo al descontrol. Y por otro lado deberían hacer psicoanálisis, porque ese es un síntoma de neurosis obsesiva. Con este pequeño chistecito me despido, que tengan todas unas buenas noches y espero que les sirva el video. Por favor dejen comentarios y difúndanlo entre quienes tengan ganas. Hasta la próxima.